que cuando analizas a tu portero después del partido, ¿qué es lo primero que miras? Es decir, ¿por dónde empiezas? Bueno, yo creo que todo se define en una sola palabra, que es rendimiento. Yo creo que eso tiene que ser lo más inminente a mirar, si ha tenido un buen rendimiento o no, pero sobre todo yo le doy mucha importancia al hecho de evitar antes que intervenir. Me explico. A mí me gustan, y a la mayoría de entrenadores, aparte de los porteros que transmiten seguridad, los que se anticipan a la acción. Y creo que eso se puede conseguir con un buen posicionamiento corporal, con una buena altura, buena comunicación. Son pequeños detalles que no se ven quizás en datos, pero que sí que te hacen poderte anticipar a cualquier acción. Entonces, a mí me gusta eso y yo se lo incido mucho a nuestros porteros, evitar antes que intervenir. Que no puedes evitar un balón a la espalda de la defensa porque te ha pillado un poquito atrás, entonces igual ya tienes que intervenir en portería. Pero todo lo que puedas evitar, mucho mejor que intervenir, porque ahí reduces muchas probabilidades de que la acción pueda acabar en una situación de gol. Muy interesante. Y dejar de lado, Varo, perdona que te corte, la palabra rendimiento. Eso es lo que todo el mundo se fija. ¿Ha dado un buen rendimiento o no ha dado un buen rendimiento? Insisto, yo creo que la clave es eso, que tengan la visión de primero intentar anticiparse a la acción, darle y que no se puede evitar, entonces sí que hay que intervenir. El rendimiento al final. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro capítulo más de Clave Analista. Hoy estamos con Javier García Pérez, entrenador de porteros. Ahora nos va a contar un poquito su historia. Pero Javi, encantado, por fin, después de tanto tiempo hablando, como hemos dicho, nos hemos puesto cara. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Varo. El placer es mío. La verdad es que encantado de poder compartir un ratito contigo y, como bien has dicho, que la gente pueda conocer un poquito más la figura de entrenador de porteros y las funciones que puede tener dentro de un cuerpo técnico. Pues muy bien. Javi viene recomendado por otro de nuestros invitados, por Rodri. Me habló maravillas de él. Y en este tiempo que hemos estado intentando cuadrar este episodio, ya solo con eso ya me he dado cuenta de que tenía razón. Así que esperemos que a los demás también les podamos aportar el valor que esperamos. Tengo muchas ganas de hacer este podcast porque eres el primer entrenador de porteros que vamos a tener en este podcast. Además, ese enfoque sobre todo a lo que es el análisis del portero, la individualización, etcétera. Así que estoy seguro que va a salir algo chulo. Pero antes de nada, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y cómo has llegado a donde estás. Muy bien. Pues, como bien has dicho, yo soy Javier García. Actualmente tengo 35 años y soy entrenador de porteros de la Unión Deportiva Logroñés. Comencé muy temprano con el tema de porteros. Empecé en fútbol base con 18 años y ya di el salto un poquito a fútbol semiprofesional con 23, concretamente en la temporada 2014-2015. Esta es mi 12ª temporada entrenando porteros senior. Estuve 7 temporadas en el primer equipo del Club Deportivo Alfaro, en tercera división. Luego di el salto a una categoría más a segunda red que me dio la oportunidad en el Racing Rioja y de ahí pude conocer otra categoría como la primera red, que es una categoría muy bonita con el Tudelano y la Unión Deportiva Logroñés, club en el que actualmente estoy y esta es mi 4ª temporada allí. Bueno, pues a ver, hay mucha gente de España que nos escucha, pero hay otra gente que de fuera de España. La primera ref es la tercera categoría aquí en España, el cual el nivel es altísimo, tanto de jugadores, competición, como de staff, no solo de entrenadores, que son los más visibles, pero también los hay de todo cuerpo técnico que rodea al staff. Y siempre quiero levantar esa voz por todos los que no conocen tanto la tercera división en España o el fútbol semiprofesional, pero que sepan que hay muchísimo nivel, así que si hay staff en primera red es porque el nivel es bueno, es muy bueno. Dicho esto, como has dicho, has pasado por distintas categorías, tercera, segunda red, primera red. ¿Qué es lo que más cambia en el trabajo de porteros cuando vas subiendo de categoría? Bueno, en cuanto a mi figura, sí que es cierto que la metodología de trabajo y un poquito los conceptos de trabajo a nivel de semana no han cambiado mucho, pero lo que sí que he observado, lo que más puede variar en cuanto al portero, yo creo que es la calidad técnica en determinadas acciones, el nivel de ejecución técnico en diferentes situaciones que puedas plantear tanto en tareas específicas como en tareas grupales. Y sobre todo, otra de las cosas que yo he notado es un poquito el tiempo que hay para tomar una decisión o ejecutar una acción, sobre todo con los pies. Yo creo que cuanto más arriba estás, menos tiempo tienes para pensar y creo que el ritmo es mucho mayor. Yo creo que son las dos cosas fundamentales que se va viendo con respecto, va subiendo de categoría. Un poquito el nivel en cuanto a acciones técnicas y sobre todo el nivel de ritmo de juego. Sí, se comenta mucho que la gran diferencia, y por algo están las categorías,
sobre todo en la velocidad, ¿no? A la que se tiene que pensar y a la que se tiene que ejecutar. Entonces entiendo que para los porteros también. Desde ya tengo que decir que yo de porteros entiendo poco. Es una figura que me llama mucho la atención porque parece que juegan a otro fútbol, o sea, perdón, a otro deporte en el sentido de que entrenan casi que aparte, con cosas mucho más específicas, que usan las manos, que tal, que son cosas muy diferenciales con el resto de jugadores, pero que me llama mucho la atención por la capacidad de individualización que se tiene con el portero. Y en este caso creo que nosotros como entrenadores, analistas, asistentes, tenemos que aprender mucho de ello. Porque creo que el portero es una de las figuras que más ha mejorado en lo largo de la historia, porque ahora ya no se pide una persona que sepa parar goles, sino que además también que sepa jugar con los pies, que tome decisiones rápidas, que encuentre al hombre libre, etcétera. Y eso, si no hay un trabajo de individualización muy potente detrás, es difícil. Yo siempre me pregunto, ¿cuánto mejorarían nuestros jugadores si tuviéramos X, no sé, 10, 15 analistas, entrenadores para hacer ese trabajo tan individual, pero también con jugadores? O sea, no me quiero hacer, o sea, me gustaría hacerme la idea, me parece impensable ahora mismo, pero creo que los clubes se tienen que ir dando cuenta que si con el portero se ha mejorado tanto en ciertas acciones, ¿por qué no se puede hacer también con jugadores? Todo eso depende también, lógicamente, de la metodología de trabajo que se tenga en el staff, en el club, etcétera, pero sé que es muy específica la metodología que tenéis los entrenadores de portero. ¿Cómo es tu metodología de trabajo? ¿Cómo lo podría resumir? Sí, como bien has dicho, Varo, el puesto de portero es algo muy específico y, por tanto, requiere también de parte de entrenamiento aislado con respecto al grupo. Nosotros sí que es cierto que la metodología de trabajo la basamos sobre todo en asemejar posibles escenarios o tareas que se puedan encontrar en la competición, pero en cuanto a mi metodología sí que me gusta que esté relacionada la parte específica con la parte grupal. Quiero decir con ello, por ejemplo, la parte específica que yo hago siempre está relacionada con las tareas que luego los porteros van a trabajar con el grupo. Y en sincronismo, esas tareas están pensadas por escenarios que creemos que se van a dar en la competición ese fin de semana. Variamos un poquito diferentes escenarios en base a rival. Sobre todo, lo que incidió mucho o una de las cosas que yo les hago ver a mis porteros es facilitarle todas las herramientas para cuando llegue el fin de semana que estén preparados para el escenario más similar que nosotros creemos que se vayan a encontrar. Y eso todo está basado en un análisis previo de rival. No es que digamos, este día de semana vamos a trabajar situaciones de blocajes, otro de juego aéreo. Planteamos un poquito escenarios en base a rival y sobre todo pues un poquito también consensuados con el preparador físico para medir un poquito cargas y equilibrar cargas con respecto a días anteriores. Es decir, entiendo que puede ser que se realiza un análisis del rival o de los jugadores atacantes del rival, etcétera, y bueno, descubrimos que el rival hace muchísimos centros, que ha marcado muchos goles de centros laterales, no sé, algo muy específico. Entiendo que durante la semana repartís lo que es el trabajo para trabajar precisamente esos centros laterales desde esa posición a cerrados, abiertos, lo que toque, y además, o bien las debilidades que pudiera tener los porteros o las cosas que hacen bien para que sigan potenciando. Entiendo que será un mix de todo, pero siempre enfocado en la situación más real, ¿verdad? Correcto, eso es. Como bien has dicho, dedicamos parte del entrenamiento a intentar corregir aspectos nuestros propios que se hayan podido dar tanto en el día a día como en la competición. Siempre hay que pulir algún pequeño gesto técnico, posicionamiento y demás, pero sin descuidar también lo más inminente o inmediato que es el próximo rival y sobre todo pues darle esas herramientas o argumentos para si se da esa situación que sepan que tienen que hacer en cualquier momento y que ya durante la semana lo hayan ya visualizado con anterioridad. Pero me acuerdo que cuando yo empecé, estaba en, pues no sé si era por debajo de tercera división, yo era el que iba y ponía los conos en el entrenamiento, porque la verdad, y recuerdo que el entrenador me decía, bueno, pues entrena un poco a los porteros, tal, y yo, claro, me voy delante de los porteros y digo, y es que yo no sé qué hacer, y yo recuerdo de estar en el borde área y pegar 40 pelotazos, porque qué narices voy a explicar si es que no tengo ni idea. Me acuerdo de, venga, vamos a centrar, venga, vamos a tirar desde lejos, venga, ahora pásame el balón a mí. Claro, ni idea, o sea, ni idea. Y poco a poco me he ido centrando en intentar escuchar a entrenadores de porteros para entender ese rol. Y como te he comentado, mi compañero es entrenador de portero y cuando llego a casa me enseña con el ordenador el vídeo, el gesto técnico, el tobillo que gira no sé cuántos grados, así te da más opción, no sé qué. Detalles que digo, wow, esto ojalá llegáramos a ese punto con jugadores también. Porque lógicamente con porteros, pues
como he dicho, mucho más específico, pero si hiciésemos eso con jugadores, con el lateral a la hora de un balón a la espalda o con el delantero a la hora de presionar, como mucho más específico, sería increíble. ¿Qué crees que está faltando y que la gente no entiende de la importancia del entrenador de portero? Bueno, yo creo que la figura del entrenador de porteros ha ido creciendo y se ha ido asentando cada vez más dentro de un cuerpo técnico. Yo creo que cada vez más se le va dando ese peso y más funciones dentro del staff. De hecho, prácticamente muchos entrenadores de porteros llevan el tema de balón parado, ya sea ofensivo o defensivo. Suelen plantear incluso tareas de finalización con el grupo, es decir, que cada vez más los cuerpos técnicos están dándole protagonismo a la figura de entrenador de porteros y, como te he dicho, yo creo que es algo que ha evolucionado mucho. Antiguamente, como bien has comentado, sí que igual se tenía la percepción de entretenedores antes que entrenadores, que se veía, tú ve ahí con el portero que solo esté un rato cae y le echas 4 tiros, pero yo creo que ahora ha evolucionado mucho y sobre todo en los cursos de entrenadores, que yo actualmente ahora estoy haciendo también un curso en la Federación Española, incide mucho en ser parte del staff, no solo ya la figura de entrenador de portero, sino como si fueras un ayudante del entrenador. Por si te toca dirigir una tarea, plantear un escenario, analizar al rival. Yo creo que, como te digo, creo que esa va a ser la tendencia que va a tener en los próximos años y yo creo que la figura de entrenador de porteros no solo se va a dedicar solo al portero, sino que va a tener, como está teniendo hasta ahora, otras funciones dentro del staff técnico. Pues ojalá. Yo estoy seguro, ahora se me ha venido a la cabeza, recuerdo el año pasado que fuimos a jugar la semifinal de la Champions y mi compañero hizo un análisis de los delanteros rivales, y sobre todo temas de finalizaciones, cómo terminan ellos las jugadas, cómo meten los goles, etcétera. Entonces me pareció súper interesante y encontró patrones específicos de cómo finalizaban las jugadas. Todos la mayoría eran zurdos, desde fuera hacia adentro, disparos lejanos, y él mismo encontró 30 tiros de 30, o sea, de diferentes jugadores para encontrar esos patrones, entre comillas. Claro, yo me encargo de analizar al rival, bueno, yo en este caso era más la parte defensiva, pero llega un punto en el que un entrenador de portero, si va a algo más específico de cómo finalizan la jugada, pues puede ver mucho más vídeos, mucho más clips, mucho más partidos que yo, que tengo que verlo todo. Entonces el vídeo, si no, se me quedaría muy largo. Pero me ha gustado la idea de lo que has comentado, de que a lo mejor el entrenador de portero cada vez más se dedican, por ejemplo, a ejercicios de finalización, porque es que me acabo de acordar que lo podríamos haber combinado con el análisis que ha hecho el entrenador de portero y el ejercicio de finalización que vamos a hacer, pues que sea mucho más específico desde el lado derecho hacia adentro y golpeo. Claro, lo hicimos, pero porque él me pasó el vídeo a mí, yo lo presenté y después lo entrenamos. Pero yo nunca he trabajado en un cuerpo técnico en el que, por desgracia, el entrenador de portero pueda presentar el análisis para que eso también sirva para el plan de partido. Y me parece interesante y algo que yo creo que debería de hacerse. Sí, yo por ejemplo te hablo desde mi experiencia. En este caso, como te he dicho antes, aparte de ser entrenador de porteros, centrarme en la parte de sacar el máximo rendimiento a los porteros, tengo otras funciones, pues como bien has comentado, yo hago un análisis o estudio de los jugadores ofensivos del equipo rival, un poquito patrones de lanzamiento también de balón parado, un poquito a ver qué comportamientos tienen, finalizaciones, situaciones de centro remate, un poquito de los jugadores más ofensivos del equipo rival. También analizo a portero rival, pues para que nuestros delanteros tengan cierta información de posibles deficiencias que pueda tener en comportamiento tanto en portería como en situaciones de juego corrido. Y luego, aparte de ello, pues también llevo parte de balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Entonces, como te he dicho, yo creo que cada vez más se le va dando más funciones a la figura del entrenador de porteros, porque aparte de ello creo que está preparado o están preparando para ello, tanto en los propios cursos como los propios conocimientos que puedan tener. O sea, para cualquiera que sea entrenador de portero, que le guste o que sea portero, pero esté ya en sus últimos momentos de carrera, etcétera. Nosotros, de hecho, algunos alumnos de SAF Academy son porteros o exporteros, los que quieren empezar en el mundo del análisis o a entrenar y tal. Acabas de comentar que el entrenador de portero ya no solo entrena al portero, sino que, y con todo lo que eso lleva, de preparar tareas, de analizar después las tareas, etcétera. Así es que estamos hablando ya de analizar equipos rivales, tanto los delanteros como los porteros, analizar patrones ofensivos, patrones defensivos de la línea defensiva en relación al portero para ver cómo poder tal, qué debilidades tiene el portero rival, qué fortalezas tiene. Sin dejar de lado a nuestro portero, que analizarlo en competición, los comportamientos y conductas que tiene en competición y
y sobre todo, pues un poquito, como bien has dicho también, el día a día, que es lo más importante, que es lo que te puede llevar a un buen rendimiento. Claro, es que estamos hablando de tantas funciones que tienes que hacer que en un futuro estoy seguro que todos los equipos tendrán también 2 o 3 entrenadores de portero para cubrir todo eso, alguien a lo mejor más específico en análisis, alguien más en campo, no lo sé, pero sí sé que la mayoría de los clubes ya tienen 2, pero porque, claro, al final el trabajo que hay que hacer, pues tanto como la imaginación te dé, el presupuesto te dé, el entrenador quiera, etcétera. Pero es que hay muchísimas cosas que hacer y parece que estamos muy todavía a la antigua de el entrenador de portero está ahí, mete 4 pelotazos y ya está. Está clarísimo que no. Y por eso también me alegra que nos estés contando esto, porque aunque hay gente que vivimos el día a día con entrenadores de portero que lo hacen, también me he encontrado entrenadores de portero no hace mucho que su rol era precisamente hacer el mismo entrenamiento durante muchísimo tiempo, todo muy analíticos y tiros desde fuera del área. Entonces, gracias a Dios se va cambiando y nos vamos dando cuenta de que se tiene que ir cambiando. Por lo tanto, la gente que venga de atrás, o te subes al carro de hacerlo así, o seguramente va a ser más difícil que encuentre equipo, porque Javi estará mucho más preparado en muchos campos que la gente que no lo quiera hacer. Así que bueno, eso, si hablamos de lo que es el análisis puro y duro, entramos en el bloque 2 y te pregunto que cuando analizas a tu portero después del partido, ¿qué es lo primero que miras? Es decir, ¿por dónde empiezas? Bueno, yo creo que todo se define en una sola palabra, que es rendimiento. Yo creo que eso tiene que ser lo más inminente a mirar, si ha tenido un buen rendimiento o no, pero sobre todo yo le doy mucha importancia al hecho de evitar antes que intervenir. Me explico. A mí me gustan, bueno, y a la mayoría de entrenadores, aparte de los porteros que transmiten seguridad, los que se anticipan a la acción. Y creo que eso se puede conseguir con un buen posicionamiento corporal, con una buena altura, buena comunicación. Son pequeños detalles que no se ven quizás en datos, pero que sí que te hacen poderte anticipar a cualquier acción. Entonces, a mí me gusta eso y yo se lo incido mucho en nuestros porteos, evitar antes que intervenir. Que no puedes evitar un balón a la espalda de la defensa porque te ha pillado un poquito atrás, entonces igual ya tienes que intervenir en portería. Pero todo lo que puedas evitar, mucho mejor que intervenir, porque ahí reduces muchas probabilidades de que la acción pueda acabar en una situación de gol. Muy interesante. Sin dejar de lado, Varo, perdona que te corte, la palabra rendimiento. Eso es lo que todo el mundo se fija. ¿Ha dado un buen rendimiento o no ha dado un buen rendimiento? Insisto, yo creo que la clave es eso, que tengan la visión de primero intentar anticiparse a la acción, evitarla y que no se puede evitar, entonces sí que hay que intervenir. El rendimiento al final es casi que la suma de esa previsión y de esa de esa acción, ¿verdad? Exactamente, eso es. Vale. Eso Bueno, es. interesante. Y a la hora de estructurar el análisis, ¿tú cómo lo haces? ¿Lo divides por acciones? ¿Lo divides por fases? ¿Cómo? Pues mira, te cuento. Esto le he estado dando vuelta durante todos estos años, que siempre me ha gustado un poquito, que aparte de, lógicamente, hacer los cortes y demás, yo se los lanzo el día de partido a nuestro portero para que él también lo analice, lo vaya interpretando y al día siguiente nos juntamos en nuestras oficinas en el club, tanto el portero que ha jugado como el que no ha jugado, y vamos comentando un poquito las acciones. ¿Cómo lo estructuro? Pues mira, ha habido diferentes situaciones. Yo antiguamente lo hacía por bloques, tanto acciones ofensivas por una parte y luego acciones defensivas. Pero dándole una vuelta y poniéndome a pensar, dije, joder, pues igual es mejor hacerlo por orden cronológico. Independientemente de que haya primero una acción defensiva, luego una ofensiva, vuelva a lo defensivo. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy interesante que el jugador entienda el minuto de juego en base a marcador, el momento, el estado de ánimo que pueda haber, si ha cometido un error previo o no y cómo le afecta a eso. De la otra forma, mezclaba contenido, sí, está muy bien, va todo relacionado, blocajes por un lado, interceptaciones por otro, situaciones de juego aéreo por otro, pero se cruzaban minutos y yo creo que de esta forma creo que el jugador en su cabeza está mucho más fácil el memorizar las situaciones que ha tenido durante el escenario, haciéndolo en un orden cronológico. Me parece muy interesante, porque justamente nosotros tenemos que empezar ya mismo a trabajar temas de scouting y demás, y bueno, todo lo que he venido trabajando antes, pero siempre lo comento, Singapur es un contexto muy abierto en el sentido de, en la liga sabes que si todo va bien vas a ganar los partidos,
Si se da medio bien, realmente el partido será 3-0, 4-0, 5-0 o 5-1, lo que sea. Por lo tanto, la tolerancia al error o el reponerte al error, seguramente en la liga es distinta a si lo haces en Champions, porque los rivales no son los mismos. Si tú en Champions fallas, seguramente te concedes un gol. Si en la liga fallas, igual no, o igual sí, pero sabes que puedes marcar 3, y si la cosa se da bien. Entonces, ¿cómo analizar jugadores? Siempre, oye, quiero un central que saque bien el balón y que llegue al media punta, que le dé el balón al media punta. Ya, pero no lo mismo cuando va ganando 4-0 que cuando estás en unos cuartos de final de Champions que te están presionando al hombre. Entonces, claro, me parece muy interesante, ya no solo a nivel cronológico, en función a, como tú dices, a lo que ha pasado antes, al resultado, al tiempo, al minuto, etcétera, sino en situaciones concretas, me refiero mucho más a nivel general. Tú estás haciendo scouting, quiero a un portero que sea capaz de salvarme, no sé, con el XG en contra, X cantidad de goles, cuando el equipo me viene de recibir 4 tiros a portería. Es decir, que me están avasallando y que mi portero siga ahí salvándome. Es tan complicado que yo también antes lo hacía por los centrales que sepan sacar el balón. Ahí están, toma, todos los pases del central sacando el balón. Ya, pero no están contextualizados tanto como nos gustaría. Así que me parece muy interesante lo que acaba de decir, porque estás contextualizando la decisión que ha tomado por los contextos o los condicionantes que se están viviendo en ese momento. Así que eso principalmente lo hacemos con análisis propio, es decir, con el comportamiento sí, de nuestro portero en partido. Sí que es cierto que con análisis de portero rival, ahí nos centramos un poquito más en bloques. En bloques en cuanto a aspectos defensivos, pues situaciones en portería en tiro exterior, en tiro cercano, situaciones de centros laterales, por otra parte, interceptaciones, unos contra unos, vamos viviéndolo ahí por bloques. Pero en el análisis propio de nuestro portero en competición, a mí personalmente me gusta por orden cronológico, por lo que te digo, porque hay muchas situaciones que viven de estrés y no es lo mismo en el minuto 1 que va 0-0 que en el minuto 90 vas ganando 1-0 o vas perdiendo 0-1. Por jugar un poquito con esas situaciones, y a mí me parece interesante, yo lo comenté con los porteros, le pareció interesante y bueno, llegamos a esa conclusión. entonces, claro, tú analizas al portero y dices que lo haces en función a ese orden cronológico, por así decirlo, también en base a bloques, dependiendo, supongo que también en entrenamiento será mucho más específico, pero ¿cuáles son los detalles que te pueden parecer más importantes a la hora de corregir a un portero? Pues mira, te pregunta, ¿eh? Yo te diría, pues lo que te he comentado un poquito antes, ¿eh? Todo lo que esté relacionado con evitar situaciones que se puedan dar. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo, desde mi opinión, con una buena altura en portería, una relación con la línea defensiva, un buen posicionamiento corporal, estar preparado o amenazando para cualquier balón al espacio o incluso una situación que se pueda dar de una posible finalización y sobre todo con comunicación. Yo creo que si los porteros son buenos comunicadores, que es diferente a narradores de partidos, comunicadores, dar la información justa y necesaria, yo creo que muchas de las situaciones que sean en un partido, incluso de los goles, se pueden evitar. Con una buena comunicación, una buena altura en portería, una buena relación con la línea defensiva, son detalles muy concretos que creo que son diferenciales de cara a que la acción puede acabar o no en gol. Porque yo, sinceramente, yo sí que le doy la misma importancia, independientemente de que la acción acabe o no en gol, si ha habido un error o no lo ha habido. Quiero decir con ello, imagínate, hay una situación de centro lateral, el portero mide mal, rematan, la acción acaba en gol y parece que todo el mundo, ¡buah, el portero tal! Se enciende las alarmas. Esa misma acción no acaba en gol y ya parece que no se le da la misma importancia, pero no, tiene la misma importancia porque si ha habido un error hay que intentar. Si es algo puntual, al final yo no soy de estos que le cortan la cabeza al portero porque ya sabes si ha fallado o no ha fallado, pero si es un patrón que se va repitiendo durante varios partidos, entonces es cuando hay que incidir y trabajarlo durante el entrenamiento. Que si es algo puntual, al final el jugador es inteligente y creo que ya sabe cuándo ha fallado o no. Entonces no se trata de martirizarlo, sino de reforzarlo y bueno, que intentar que no vuelva a suceder. Eso que acabas de comentar es extrapolable también a cualquier jugador. No hay que confundir el error con la toma de decisión, porque, no sé, estoy en el borde del área y tiro a portería y va afuera y ¿por qué no lo has pasado al que estaba al lado? Y el mismo tiro, hay una corriente de aire y se mete, vaya golazo, qué bien lo has hecho. No, la acción es la misma. Lo que ha fallado o lo que no ha estado bien del todo en la toma de decisión, pero no podemos centralizar todo en el error o en el éxito, sino que
hacerlo un poco más en esa toma de decisión precisamente para lo que tú dices, que no se vuelva a producir después. Pero bueno, entiendo que eso mediante el vídeo, enseñarle clips a los jugadores, al portero, con eso puedes llegar más al quid de la cuestión, ¿no? Bueno, si me permites, creo que tengo por aquí, Sí. si no mal recuerdo, un patrón que no se nos ha dado durante esta temporada. Nosotros sufríamos especialmente mucho en situaciones de defensa aérea en centro lateral. De hecho, el volumen de goles que encajábamos, creo que en ese tramo de la temporada, te estoy hablando de un poquito de memoria, jornada 16-17, ya son partidos, creo que habíamos encajado 16 goles y de los cuales 9 eran en situaciones de defensa de centro lateral, es decir, más de un 50%. Entonces, nosotros preparamos un vídeo de situaciones que se están dando en la competición, un poquito de balones a la espalda de la defensa, transiciones, situaciones de defensa de área. Se lo pusimos a toda la plantilla y en base a ello planteamos tareas para corregir pues esos pequeños errores que se nos están dando en competición. Y a raíz de ahí, la verdad que los números han mejorado muchísimo y no sé si hemos vuelto a encajar un gol de esa situación y toco madera, ¿eh? Bueno, Pero la verdad es que sí, sí, sí. Tengo por aquí creo que unos oye, pequeños clips. pues sí, 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 adelante. Pues si me permites, te voy a compartir pantalla, Varo, de lo que hemos comentado de las situaciones que se nos daban en la competición, que son situaciones de tanto de defensa de área de centro lateral como balones a la espada de nuestros centrales, y a la vez observamos que el comportamiento o el posicionamiento inicial de nuestro portero partía desde muy atrás y creíamos que se podía mejorar, que muchas de las acciones son evitables con un buen posicionamiento y sobre todo que nuestra línea defensiva se protegiese antes que esperase, porque somos un equipo que tiene tendencia a jugar en campo contrario. Entonces, aquí hay diferentes situaciones que se ven a la espalda de la línea defensiva. En este caso, nuestro portero eh, reduce y consigue evitar, pero la mayoría de acciones nos buscaban eso, entre central y lateral, balones a la espalda, algunas acaban en interceptación de nuestro portero y otras no. Tras pérdidas, sabían que había mucho espacio, como se puede observar en esta imagen, entre central y portero. Aquí llega muy forzado nuestro portero por un mal posicionamiento inicial. Otro de un balón largo entre centrales que están muy abiertos. Al final consigue evitarlo nuestro portero. Son muchas situaciones los que se le ha ido dando. Están hechas en orden cronológico en base a la competición, a partidos que se han ido dando en el orden que mostraba el calendario. Pero Interesante. prácticamente era 1 o 2 por partido diagonales a la espalda del lateral izquierdo. En este caso, un balón de 50 metros, prácticamente un 1 contra 1, que son situaciones totalmente evitables. Lo que te decía de intuir lo que puede pasar, hay que estar preparados, amenazando y todo ese tipo de acciones. Entiendo que además de lo que es el propio modelo de juego como tal, tenéis que hacer mucho trabajo de esa valentía, entre comillas, de que el portero esté más adelantado, porque entiendo que habrá porteros que no se sientan tan cómodos tan adelante, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es. Nosotros asumimos ese riesgo y le decimos al portero que al final esté preparado para eso y si el día de mañana hay una situación que encajamos gol de medio campo, la asumimos el cuerpo técnico. Eso es así. Pero sobre todo nos van a dar mucho más que nos van a penalizar. Al final, yo creo que esa situación, incluso estaba un pelín más afuera, era evitable. Esta es una acción que acabamos perdiendo el partido, minuto 88, estábamos con uno menos desde el 15, balón al cajón, entre lateral central, porteo duda, está un poquito hundido, llega tarde y ya la tocan un poquito y para adentro. Entiendo que una vez que veis estas imágenes o que las ves con el portero, con los porteros, se prepara un trabajo específico para ese tipo de Correcto. acciones porque sabes que en principio, que se van a repetir durante el mismo. Correcto, al final todos los rivales ya analizan cosas, ven cosas y saben que tu punto débil es este. Entonces, lo que sí que lo vimos tanto con los porteros como con la plantilla en sí, con los jugadores especialmente de la línea defensiva, medio centros, pivotes y línea defensiva junto con los porteros, y comentamos una serie de patrones que luego trabajamos en campo. Incluso desde el hecho más sencillo que es falta en campo contrario para evitar una posible transición o una contra, hasta el hecho de protegerse. Eh, entonces ahí marcamos 3, 4 directrices claves para intentar que no se volviese a dar este escenario, pero ya ves como era un patrón muy repetitivo y muy común. Sí, sí, además entiendo que al final se pone el foco a lo mejor en el portero, porque no, el portero podría haber hecho algo más, porque tal. Ya, pero si no hay una buena activación tras la pérdida, si no Correcto, hay buen eso es. repliegue,
si no hay el chocar con el delantero y cortar la Eso es. carrera, Exactamente. una falta o cualquier cosa. Eso es. Otra de las consignas que pusimos es eso, el hecho de chocar carreras, los centrales protegerse y no esperar a que den el pase, tema de, pues de lo que te he comentado también, de portero amenazar, estar a una buena altura, todo ese tipo de matices, a base luego de plantear con una serie de tareas que hicimos en campo, simulando estos escenarios, pues la verdad es que ha ido bastante mejor. Bueno, pues yo que me alegro y sobre todo el hecho de que gracias al vídeo y al análisis a la labor de entrenador de portero barra analista, que muchas veces somos todos, se puedan llegar a mejorar, los porteros mejores, la línea defensiva lo vea, el entrenador a lo mejor en un momento dado pueda tomar ciertas decisiones o cambiar algo si la balanza se declina más hacia el lado de la parte defensiva que de la ofensiva. Pero siempre decimos lo mismo, aquello que no analizas jamás lo vas a poder mejorar porque no sabes si está bien o no lo que estás haciendo. Entonces me parece clave la labor que hacemos nosotros los analistas, asistentes, incluso entrenadores de porteros, con todo ese proceso de analizar lo que está pasando para a partir de ahí tomar soluciones. No tomar soluciones porque sí, porque, no, estamos recibiendo muchos goles en transiciones, pues venga, vamos a jugar en bloque bajo. Ya, pero es que entonces tienes que cambiarlo todo. O sea, tienes que cambiar hasta la plantilla, a lo mejor no es la misma, hasta, no sé, tu forma de atacar, lógicamente, tiene que ser distinto, los esfuerzos físicos son completamente distintos. Entonces, es mejor reajustar en base a esa idea que tú tienes y a ir todo el mundo de la mano antes que cambiarlo todo por no saber cómo reaccionar ante ello o incluso no saber que tienes un problema, que eso es peor todavía. Porque hay gente que, no, como el portero me está salvando todo, bueno, pues no me centro, no estoy recibiendo goles. Ya, no está recibiendo goles porque el portero le ha bajado alguien del cielo y le está salvando todo. Pero en condiciones normales deberíamos de haber tenido 7 goles más en contra. Mm, algo tenemos que mejorar. Entonces, bueno, Así es. me gusta que no se centre todo en el resultado, sino que vayamos un paso más en este caso, a roles como el tuyo ayuda a entender que no todo se tiene que basar en el rendimiento. Así que, guay. Vale, pues seguimos. Ahora la siguiente pregunta después del vídeo es, porque claro, tenemos el vídeo, todos trabajamos con vídeo, son cosas muy subjetivas, entre comillas, porque trabaja en función de vuestro modelo de juego, de vuestra idea de fútbol, de la categoría, del campo, etcétera. Pero hay acciones que no son tan evidentes en datos, como la colocación o la toma de decisiones. ¿Cómo valoras esas acciones? Pues para mí son determinantes. Yo insisto mucho con los porteros en ello. Es lo que te he comentado también previamente, lo del hecho de, y perdón que me repita, pero me parece algo fundamental evitar antes que intervenir y todos esos pequeños detalles marcan la diferencia. Desde la altura en portería, el posicionamiento, entender el juego, sobre todo entender el juego. El portero tiene que entender el juego, saber que si el balón está en campo contrario, él tiene que estar fuera de área, convivir con situaciones que al final, esto es un sincronismo. Si la línea defensiva va hacia adelante, el portero tiene que acompañar, si la línea defensiva va hacia atrás, el portero tiene que reubicar. Entonces está relacionado. Para mí tiene que haber un sincronismo muy bueno con la línea defensiva en ese aspecto, pero sobre todo el portero tiene que entender el juego, saber qué está pasando en cualquier momento y independientemente de que tenga o no tenga el balón. Al final, el portero es el primer jugador en atacar y el último en defender. Como te he dicho, tiene que entender la fase defensiva, que esa es la más importante para él, porque cualquier acción que haga bajo palos es determinante en el resultado, pero también la ofensiva, porque si tú analizas un partido, más situaciones interviene el portero con los pies que con las manos. Como te digo, yo creo que es algo muy determinante el tema del posicionamiento, alturas, gestos, comunicación y bueno, y yo creo que cada vez más se está insistiendo en ello porque se ha visto que bueno, que, que, que afecta en el resultado o en el resultado de una acción. Exactamente. Mi compañero me enseñó como unas estadísticas de algunos equipos, que muchos equipos, perdón, por lo menos de las 5 grandes ligas, el portero siempre está en el top 3 a la hora de veces que toca la pelota, sobre todo cuando el equipo tiene el balón. Es decir, que ya no es solamente el que está ahí debajo de los palos para parar, sino que
Hoy en día creo que en el fútbol se pide bastante más al portero. Lógicamente todos los entrenadores te dirán lo mismo, la mayoría. Yo lo que quiero es uno que me pare. Y si después con el balón en los pies es capaz de tal, genial, es un plus. Pero lo primero es que pare. Correcto. Lógicamente, para parar, para jugar, etcétera, hay que, como tú has comentado, la toma de decisiones quizá es lo más importante, ya no solo para el portero, sino para cualquier posición. ¿Tú crees que se está entrenando el portero más para parar o para decidir? Yo creo que ambas. Yo creo que ambas. Como bien has dicho, los entrenadores quieren un portero que les transmita seguridad, sobre todo bajo palos, porque, como te he comentado, yo creo que cualquier acción que intervengan en portería es diferencial o determinante en el resultado. Pero en la fase ofensiva, pues cada vez más se le está exigiendo que entiendan el juego, si hay que jugar por dentro, por fuera, corto, largo. Entonces, cada vez más el portero está preparado para ello. Yo creo que ambas, sinceramente. Sí, sí. Tengo un compañero que me gustan mucho los vídeos que sube a Instagram de vez en cuando porque pone acciones del portero jugando por dentro, el típico mediocentro que viene casi dentro del área, al punto de penalti a Sí, jugar y tal. Y dice, claro, repito, como no sé mucho, no había llegado a caer en eso de decir cuánto de verdad merece la pena ese pase en función al beneficio barra riesgo que puedes tener, porque pierdes el balón y te encuentras uno contra uno, pero el beneficio que se le ha hecho otra vez al portero, que se le ha hecho al central, que valorar un poco el riesgo y decir, oye, que a lo mejor. si tú analizas siempre en la salida de balón, la superioridad la tienes con portero. Al final, casi siempre todos los equipos van a presionar con dos, incluso si van a pares, pues la solución es golpear largo, pero si van altos con dos puntas, al final tienes dos centrales más porteros, un 3 para 2. Entonces, ya le depende Estamos, también del modelo de juego del entrenador y demás, pero todo lo que se pueda encontrar con portero, de hecho, las superioridades yo creo que están ahí. Luego ya dependerá del juego de pies o la toma de decisión que tenga ese portero, pero en líneas generales yo creo que cada vez se está empleando más para el tema de reinicios, salidas de balón en juego corrido y tal. El balón suele pasar por el portero. de hecho, tenemos para mí dos ejemplos claros. El primero, bueno, que hace poco empezó a estar un poco ahí en todos lados, en redes y tal, el cómo de ese Fábrega a la hora de presionar al hombre, cuando recibía la presión al hombre, aislaban a los dos centrales y el portero y a los ocho jugadores restantes los mandaba a campo rival. Me parecía una solución con bastante sentido. Y después el portero este alemán que juega, que el mapa de calor es casi de medio centro, que está allí casi de extremo, centrando, recuperando balones, etcétera. Y además un tercer ejemplo, si no me equivoco, fue en segunda red, Sí, hace no eso te iba a mucho, comentar. el Evo, ¿no? Va a comentar el Utebo, un equipo de segunda red de nuestro grupo, que eso hizo la figura del portero jugador. O sea, que mira si se está extrapolando tanto la figura del portero con los pies. Sí que es cierto que no sé hasta qué punto te da esa superioridad en campo contrario, porque hay una pérdida, sí que prácticamente en campo contrario, que puede haberlo, puede acabar en gol. O sea, ese equilibrio medir riesgo con beneficio, no sé hasta qué punto es ventajoso, pero sí, se dio hace poco y no le salió mal porque iban 0-2 al 80 y terminaron Empataron, ¿no? empatando el partido. Entonces, Guardiola lo comentó, dijo, los que van a dominar próximamente seguramente serán los entrenadores que tengan las narices de jugar con el portero como un medio centro más para crear esas superioridades, y él mismo decía en una entrevista, dice, yo no estoy preparado, pero seguramente habrá gente creo que esté trabajando en ello, y ahí estamos viendo algunos ejemplos. Creo que fue que Setién también, que a uno de sus porteros, igual me estoy equivocando, pero creo que eran Las Palmas, que lanzó un balón en largo y le dijo, oye, pero ¿y si esta jugada era la jugada que al progresar pase a pase llegaba y marcábamos y ganábamos el partido? Porque al final un balón largo es más duelos, más 50-50, que tal. Pero ¿y si pierdo la pelota? ¿Y si pienso en la de veces que puedo progresar en vez de la de veces que puedo perder el balón? esto es, por ejemplo, un debate que yo estuve en Bilbao, en Lezama, en una formación, y un pequeño debate que salió es eso. A nivel de como entrenador, ¿tú qué buscas? ¿Un portero en base a tu modelo de juego o dos porteros diferenciados? Uno que sea de tu modelo de juego y otro completamente distinto. Por si, imagínate, jornada 5, jornada 6, nos están dando los resultados tal, y por agitar el árbol decides cambiar, ¿qué apuestas por tu portero, que es el que confías en ello, o cambias todo y lo que era antes jugar pasas a juego directo? Es un poco el fútbol, lo que te he dicho, está evolucionando tanto que la figura de portero y entrenador de porteros pues se está creciendo a pasos agigantados. Sí, sí. Oye, ¿y el peso del vídeo que tiene? O sea, ¿qué peso tiene el vídeo en tu trabajo respecto a lo que tú puedas ver en directo? Sí, pues en directo a mí me da
un análisis más general, una información más general y el vídeo algo más específico. Por ejemplo, el vídeo sirve para ver, analizar y corregir errores y mostrárselos al portero porque es la forma más gráfica, visual y sencilla de que lo que se ha dicho siempre, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces que ellos lo vean, que los analicen, que vean un poquito dónde está el error y en base a eso corregir. Por tanto, el vídeo es una herramienta fundamental para, primero, corroborar esa observación que has podido tener en directo y, segundo, para que los porteros entiendan lo que quieres conseguir con ello, las cosas que quieres mejorarlas, que previamente la vean, oye, vamos a trabajar esto por esto. Se ha cometido esta acción, ¿qué crees que es la correcta? Y ellos también tengan un pequeño feedback y con lo que te digo, con eso yo quiero conseguir que entiendan el porqué de las cosas. No solo porque lo he dicho yo o porque lo he visto yo, sino mostrárselo en imágenes, que lo vean, lo analizan y sobre todo que lo entiendan, para que luego a la hora de ejecutarlo les resulte más sencillo. Entonces, estamos hablando que a la hora de enseñarle esos vídeos, no va solamente el vídeo y ya está, sino que va un análisis, que va una reflexión, que va una cooperación entre ambos para llegar a soluciones. ¿Cuánto de importante es para un entrenador de portero hoy en día, o según está creciendo la figura, cuánto de importante es saber de análisis, saber tener una forma de trabajar relacionada con el vídeo, usar herramientas de software específicas, etcétera? Porque antes, como hemos estado comentando, el entrenador de portero, pues sí, daba 4 pelotazos y como el que dice y tal, pero al crecer esa figura, al avanzar, entiendo que también a nivel tecnológico, a nivel de herramientas, a nivel de tal, también tenéis que dar un salto adelante, ¿no? Un paso adelante. Eso es fundamental. De hecho, a mí personalmente no me gusta hacer los vídeos muy largos, me gusta ir a la puntualización, a la acción en concreto. Al final, ¿para qué les vas a mostrar un pase a 3-4 metros sin oposición? Entonces, eso yo automáticamente lo descarto. Sí que muestro acciones que creo que se pueden desglosar o sacar conclusiones, ya sean positivas de refuerzo o aspectos a mejorar. Y como te digo, cada vez más el tema de software informático hay que manejarlo. El vídeo tiene que tener una calidad visual a nivel de presentación, que al jugador cuando se lo mandas, pues que le invita a abrirlo, que le tenga que, joder, voy a verlo, ¿qué tal? O sea, darle colorido, con focos, bueno, con subtítulos, dónde puede estar la solución en vez de la que la ha tomado, un poquito eso, que sea a nivel visual agradable de cara a que lo puedan abrir y analizar y luego sobre todo, pues como te digo, los datos están muy bien porque te pueden dar cierta información, como a nosotros, y te comento antes, nos la dieron con el tema de situaciones en defensa aérea en centros laterales, que es un problema que teníamos, incluso hasta los minutajes de los goles. Sí que igual afectan otros factores, pero muchas veces a nosotros una temporada recuerdo que no sé si era más de un 40% de los goles encajábamos del minuto 75 al 90. Ahí pues bueno, ya puede entrar igual la parte física, que llegamos al tramo final, pues no llegábamos bien, o la falta de concentración minutos finales. O sea, te dan cierta información los datos que te pueden ayudar a encontrar cierto problema. Y tema de software y demás, yo creo que es fundamental. Tema de PowerPoint, cualquier editor de vídeo, a nivel de presentación y demás, es ahora mismo un requisito indispensable, aparte del poder de comunicación y la gestión que hay que hacer con ellos. O sea, lo más importante es el día a día, el estar con ellos y tal. Pero sí, todo suma y todo ayuda. Me estás describiendo lo que es la figura del analista como tal, pero tan específico como puede ser un entrenador de portero. De hecho, yo sé, estoy 100% seguro, que yo no podría entrenar a porteros y hacer análisis de porteros, pero entrenadores de porteros podríais analizar equipos de forma colectiva y hacer análisis mucho más preciso de lo que yo lo pudiera hacer hacia el otro lado. Entonces, yo creo que es que ahora en todos los cursos que llevan haciendo la federación están en esa línea, que como te he dicho, quieren que sea un ayudante más del entrenador y preparan a los entrenadores de porteros para el tema de análisis de escenario, análisis de balón parado, planteamiento y dirección de tareas tanto no solo con porteros sino con el equipo. Entonces, lo que quieren conseguir con ellos es que se le dé esa importancia que tiene. sí, además hemos tenido también chicos especializados en análisis individual, gente preparado físico, scout, etcétera, y ya lo hemos comentado en otros episodios.
hay figuras clave que están creciendo, como puede ser la de acciones a balón parado, un analista o un entrenador de acciones a balón parado, está creciendo la figura del entrenador de portero, de los datos, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo. Yo como entrenador, yo soy entrenador, soy analista de datos, pero yo no podría ser entrenador de portero. A no ser que, lógicamente, que hiciera muchos años aprendiendo, muchos cursos y, bueno, no lo sé. Pero de las otras formas, yo, por ejemplo, se lo digo a mi compañero, él podría ser analista perfectamente en cualquier equipo. ¿Por qué? Porque sabe de análisis, sabe el software, sabe de táctica, está en las reuniones con el entrenador para explicar el modelo de juego, las tareas, tal, los prepartidos, los postpartidos, tiene que analizar al rival la fase ofensiva, analiza al portero la fase defensiva, por lo que ya está trabajando también la línea defensiva, etcétera, y no diferencia mucho de lo que hace un analista, lo que pasa que es, bueno, pues más específico. Pero además ha dado la clave de saber usar ciertos programas o tener ciertos conocimientos o estar predispuesto a aprender, que parece que tenemos que aprender sabiéndolo todo, etc. No tenemos por qué nacer sabiéndolo todo, se puede ir aprendiendo, pero me parece eso clave y sobre todo el tema de la comunicación, la gestión y tal. Son casi los mismos pilares para un entrenador portero que para un analista. Conocimiento, el saber usar ciertas herramientas, el tener la capacidad, esas habilidades blandas de comunicación, de gestión, de vestuario, de inteligencia emocional, si le quieres hablar, saber cuándo regañar, saber cuándo elogiar, cuándo tal, no centrarte en el error, tal. O sea, es que es el mismo proceso, pero con un puesto mucho más específico. Así que animo también a mucha gente que nos estén escuchando a entender que el entrenador de portero puede dar muchísimo más de lo que muchos nos imaginamos o muchos se imaginan que es lo que están. Así que este bloque, después del vídeo, después de todo esto, me ha encantado, me ha parecido espectacular. Ya has comentado antes que cuando analizas a tu portero en el post partido, cómo lo hacías, qué es lo que tal, pero ¿cómo llevas después ese análisis al campo? ¿Cómo lo conviertes en tarea? Eso es. Si es un gesto técnico a corregir, un gesto técnico determinado, pues como pues el patrón de una situación de 1 para 1, la pierna abajo y demás, eso sí que lo trabajamos de forma analítica en la parte específica, pero ya cuando es una situación más grupal, lógicamente eso lo preparamos o lo planteamos con tareas ya con el grupo, integradas con el equipo. ¿Por qué? Porque yo actualmente no tengo 7, 8 porteros para poder simular una situación real de partido. Sí que perfeccionamos el gesto técnico de forma analítica, incluso planteamos escenarios individualizados con sus objetivos de mejora, pero cuando ya es algo más colectivo, pues como son las situaciones de defensa de área en centro lateral, así que planteamos tareas ya con el grupo integradas con el equipo. Pero sí, un poquito esa es la línea que seguimos. Nosotros planteamos también objetivos de mejora de forma individual, porque hay ciertas tareas que los porteros participan 2 porteros con el grupo, otro se queda conmigo y ahí dedicamos ese espacio a potenciar esos aspectos, a reforzar que tiene cada uno que pueden ser totalmente diferentes. Unos tienen unos objetivos de mejora, otro otra y demás. Pero cuando es algo colectivo en conjunto, es como te he dicho. Si es en conjunto, lo trabajamos ya con el grupo. Si es algo analítico, en específico. Claro, estamos hablando que la figura del portero es algo muy específico, pero tiene que funcionar dentro de un colectivo, dentro de un contexto grupal. ¿Qué importancia tiene ese contexto grupal en el rendimiento del portero en sí? Bueno, yo creo que está relacionado. Al final, el brillo individual depende del brillo colectivo. O sea, es una frase que usaba mucho Rodri y me parece una realidad. Y si el equipo tiene un buen rendimiento, va bien en competición y tal, seguro que el portero destaca mucho más que si el equipo va abajo. Para mí es esa. En resumen, ese es el brillo individual, depende del brillo colectivo. Y al contrario, si hay brillo individual, habrá brillo colectivo, habrá más posibilidades de que lo haya. Entonces, para mí está relacionado el rendimiento del jugador o con el rendimiento del equipo. ¿Y se puede medir el rendimiento de un portero con datos de una forma justa? Esa es buena pregunta. Para mí, no. Y te voy a explicar el por qué. Para mí, mi opinión. Yo creo que el acierto ya se da por supuesto por hecho en el portero. O sea, que ya se da por hecho que el portero tiene que parar todos los balones. Pero el fallo se suele penalizar. Quiero decir con ello. Imagínate un partido, portero hace 7 paradas de escándalo, pero luego tiene una y se le escapa y acaba en gol. Pues todo el mundo se acuerda de la acción que ha acabado en gol, pero no de las 7 que ha sacado. Sí, cuantitativamente de 7 o de 8 has parado 7 y cualitativamente pues has fallado en una. Entonces, para mí no es real porque te juegan por el error y no por el acierto. No, y además, lo que tú decías me parece interesante. Si en un centro lateral eres capaz de dar 2 pasos hacia afuera, me lo estoy inventando,
a lo mejor el rendimiento, no sé, a lo mejor tú no lo has parado, pero has conseguido que el delantero no remate porque le estorba, porque está en su Correcto, camino, yo es qué lo sé. que te decía antes, de tema de evitar antes que intervenir y luego el anticiparse a cualquier acción, a cualquier escenario posible. El hecho ya de muchas veces, yo soy a los porteros de amenazar, el amenazar, estar a una buena altura, ya en el momento que echa la mirada arriba al jugador contrario y ve ahí que tiene que meter un pase milimétrico, ya muchas veces duda. Si ve en un espacio tremendo, ahí no se lo piensa y te lo mete. Por eso te digo que pequeños detalles son diferenciales a la hora del buen rendimiento. Sí, sí, y además lo que tú dices, o sabes de eso, como tú, entrenador de portero que sabe de eso y que le pone mucho hincapié durante la semana en cosas muy concretas, o es difícil valorar si un portero, yo por ejemplo, a mí me preguntan, oye, ¿este portero es bueno? Y digo, pues la verdad no lo sé. O sea, si veo que para acciones, pues sí, pues será bueno. No concede muchos goles, pues será bueno. Pero a lo mejor depende de la forma de defender el equipo, Correcto, de correcto. la altura de la línea defensiva, de To- cómo son capaces de defender los centros laterales, que Totalmente de acuerdo. Eso va todo acompañado pues con el modelo de juego del equipo, tema de las características también de la línea defensiva, incluso no de la línea defensiva, sino hasta que a veces bueno, de del punta, todos. ¿eh? Hasta desde el Sí, a la punta hora de hasta el presionar. portero hay un trabajo ahí a nivel defensivo. Sí, sí, por ejemplo, nosotros que somos de tirar la línea muy alta, todo por eso te digo que yo incido mucho en tema de alturas en portería, porque si no hay un espacio tremendo entre nuestra línea defensiva y portería. Y incido mucho en dominar todos esos espacios. Tú, además de las mil cosas que estás explicando que estás haciendo, también te encargas, por si fuera poco, que no sé de dónde sacas el tiempo, de trabajar las acciones a balón parado. ¿Cómo influye el portero en esas acciones y cómo tomáis decisiones? No sé si tomáis decisiones en conjunto y demás, pero ¿cómo influye tu trabajo y cómo influye el portero en las acciones de balón parado defensiva? Sí, pues mira, eso del balón parado comencé a hacerlos a mediados de la temporada pasada porque hubo una reestructuración del cuerpo técnico y nos tuvimos que dividir las tareas. Segundo entrenador se dedicaba a una serie de cosas, yo concretamente a balón parado y el primer entrenador tenía otros roles, entonces ahí me tocó el tema de balón parado. A mí es algo que realmente me gusta el tema de balón parado, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y lo que yo busco de un portero, sí que es cierto que luego en el partido, el plan de partido está todo estructurado, todo el mundo tiene sus roles, funciones dentro de cada acción de balón parado, quién tiene que marcar, quién tiene que estar en zona, quién tiene que estar en situaciones de rechace, eso a nivel defensivo, y en ofensivo quiénes son los sacadores, quién entra al remate y rechace. Ahí sí que está todo bien estructurado y en el aspecto defensivo que me comentas, yo lo que busco de un portero son tres cosas. Uno, que organice a la gente por si hay algún despistado. Yo sí que les incido mucho lo defensivo, mira quién está en zona, mira quién está marcando y quién rechace y que todo el mundo está alerta. Dos, que pongan a los jugadores ahí en alerta, en contexto, en tensión, que nadie esté relajado, porque al final, yo siempre he dicho, en balón parado ahí se igualan las fuerzas. El peor equipo del mundo le puede hacer el gol al mejor equipo del mundo. Son duelos individuales y al final remata el que más ganas tiene o el que más se lo cree. Entonces, que no esté nadie relajado. Y sobre todo, que transmita seguridad, que es lo más importante. Que sea buen comunicador y transmita seguridad. Tú eres de los que les pregunta, porque yo he tenido entrenadores que yo estaba ahí en las acciones de balón parado, poniendo las cosas en el vestuario y llamaba a los dos porteros, llamaba a los dos porteros y decía, mírame, dime, ¿quiénes son los cuatro que van aquí delante? ¿Quiénes son los cuatro que van a rechace? ¿Quiénes? O sea, que se tenían que aprender los nombres de los jugadores, dónde iban cada uno de ellos y se lo tenían que decir desde delante a atrás, de atrás adelante, quién marcaba, quién tal. Digo, ¿lo has visto tú? ¿Lo haces tú? O Nosotros lo ponemos en la pared, todas las acciones, tanto ofensivas como defensivas, con el dorsal y el nombre de cada uno, donde tiene que ir cada uno. Y sí que a nuestro portero lo obligamos, el portero que juega en este caso, lo obligamos a lo defensivo a aprendérselo. Sí, sí. ¿Quién va a zona uno, zona 2 y las 6 marcas y los 2 rechaces? sí, sí. Yo, a ver, Eso, incluso la barrera de faltas frontales, los 5 jugadores que tienen que estar en falta frontal, en faltas laterales, quienes tienen que estar en barrera y quienes están en línea, todo eso sí que le obligamos a nuestro portero, por lo que te digo, porque otra de las funciones que tiene el portero en el balón parado es que él sea dominador de ese espacio y sepa dónde tiene que estar cada uno. yo por eso no puedo ser portero, a mí se me olvidaría. Y a la hora de analizar esas ABP con relación al portero, ¿qué es lo que sueles analizar? Ya has dicho temas de seguridad y tal, pero Sí.
Sí, sobre todo que entienda un poquito en base a pie del lanzador, si es diestro o zurdo, abierta o cerrada, que tengan que estar más dentro, más fuera. Un poco también en base a lo que hemos visto durante la semana con el análisis de rival, un poquito las jugadas que pueden tener planteadas, eso que te comenté antes de intentar anticiparse a lo que pueda ocurrir. En su cabeza ya está que se puede dar eso, no que se vaya a dar, que se puede dar. Y bueno, pues es un poco eso, sobre todo desde el posicionamiento base y que sean atrevidos y valientes. Evitan muchas más de las que, siendo atrevidos, el portero suele evitar muchas más que las que al final pueda conceder. Y hablando de ese atrevimiento y tal, muchas veces vemos porteros que pueden, no sé, a lo mejor hacer una acción de salir con puños y tal y, oye, cometer un error que, como tú dices, seguramente muchas más veces tendrán acierto, pero al final en los highlights sale el error. ¿Qué errores son más comunes en los porteros en estas acciones a balón parado? Bueno, pues yo te diría que por norma general, conforme vas adquiriendo años, tiendes a ser más conservador. Te sueles quedar más bajo palos, no querer salir retratado en la imagen. Eso por norma general. Yo es un poquito eso lo que los jóvenes sí que suelen ser más atrevidos, valientes en salidas y tal. El más veterano ya empieza a ser algo más conservador. Confían un poco en su capacidad bajo palos. Si te hago así una pregunta como muy directa, ¿Ya? ¿qué acción define realmente a un gran portero y que a lo mejor no aparece en las estadísticas? Es decir, yo ahora veo los 10 porteros que más goles han salvado en las 5 grandes ligas y seguramente, me lo invento, saldrá el Barcelona. Y resulta que ese portero es espectacular porque tal, pero a lo mejor hay un portero que no le han tirado tantas veces porque el equipo defiende de otra forma o ataca de otra forma, pero quizá es súper buen portero, incluso más que otro, el del Barcelona o el de cualquier otro equipo. Es decir, ¿qué acciones? Cuando tú ves al portero, dices, este es un gran portero. Yo te diría no a nivel de acción, sino a nivel de condición de transmitir al equipo seguridad. El que transmite al equipo seguridad, que sabes que te van a tirar y que la va a sacar. Al final, como tú bien has dicho, los grandes porteros suelen estar en los grandes equipos, son los que te llegan dos y hay que sacar las dos. Otros equipos, no voy a dar nombres, lógicamente, pero los que te tiran 10, 12 veces por partido, pues tienes más probabilidades de, porque estás los 90 minutos en tensión, otros igual te llegan 2, 3 situaciones durante el partido y ahí tienes que estar concentrado para sacar. ¿Qué? Yo diría capacidad de concentración y los que transmiten seguridad al equipo que tire de aquí, que sí que la va a sacar. A ti, en relación a esa pregunta, ¿para ti qué es más difícil? ¿Ser portero en un equipo grande, sabiendo que vas a conceder 2 tiros o 3 tiros, o en un equipo de menor nivel que sabes que te van a llegar 15 veces? No, es más difícil en equipo grande. Al final, la exigencia que tienes es mucho mayor, el foco que tienes es mayor, sabes que te van a llegar una o dos y las tienes que sacar y las miradas están puestas ahí. Lo otro, pues lo normal, te tiran 8 o 10 veces, lo normal es que pare 7, 8, 9, las 10, es todo mucho más sencillo. Buah, ¿cómo para este portero? Pero lo difícil es lo otro. Lo difícil es lo otro, que te llegue en una y la saques. Igual no has tocado el partido, minuto 90, va 0-0 y mano a mano y hay que sacarlo. Pues para mí ahí está la dificultad y como te digo, todo pasa por un alto poder de concentración mental y sobre todo, que creo que es lo que busca todo entrenador y todo jugador, es que transmitan seguridad al equipo. Y ya la última pregunta de este bloque, para ti, si un portero estuviese más en etapa de formación, vamos a decirlo así, unos niveles más bajos, ¿para ti qué sería más importante? ¿Que el mejor portero estuviera en el mejor equipo o que el mejor portero, entre comillas, estuviera en equipos que saben que tiene que resolver más papeletas durante el partido? Es decir, yo cuando estaba en el Málaga, hacíamos scouting de los mejores porteros de la zona y nos quedábamos a los mejores porteros, los cuales, no, lo que creíamos que era, yo no, el coordinador, el entrenador, quien tuviera que fichar. Cuando encontrabas a porteros enormes en el Málaga y después ibas a otros campos y los porteros restantes eran de menor talla o lo que sea. Y yo a veces me preguntaba, si hay veces que es que no hemos recibido ni una ocasión, ya no es ni un tiro, ya es ni que el rival ha pasado del centro del campo. ¿Qué está aprendiendo este portero, de experiencia me refiero, durante partidos cuando no le están llegando? ¿No será mejor, como creo que hace o hacía el Barcelona, si no me equivoco, que a sus porteros los mandaba a otros equipos para que estén en constante situación de partido? Sin embargo, ellos en su equipo a lo mejor no tenían al mejor portero como tal, pero porque sabes que te van a llegar casi a veces ninguna. Correcto. ¿Qué harías tú? No, yo opino igual que esta última que has comentado. Al final, el grado de participación de un portero en esos equipos es mínimo. Entonces, yo creo que lo suyo es
equilibrarlo. Plantearía hasta la posibilidad bueno, al final esos equipos suelen ser dominados de sus categorías y yo plantearía el hecho hasta o bien de jugar con una superior categoría o cederlo a otros equipos para que, joder, que estén más en consonancia con lo que es la propia competición, porque muchas veces yo he visto porteros que he visto pues de equipos de cantera profesional que acaban jugando un cuarto de jugador porque de portero no han tocado la bola en todo el partido. Entonces, Claro. Sí, pero plantearía... después va al otro punto y es, claro, si yo me voy a tal equipo a jugar para tener más opciones durante los partidos, igual no entreno con Javi en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, el cual quizá un entrenamiento con él sea que me enseñe más o le enseñe más al portero que estar en otros equipos, porque tampoco sabemos cómo trabajan en otros equipos, cómo son los entrenadores de portero de otros equipos y demás. Entonces está un poco... Sí, No es bueno, por fácil. ahí, para eso suelen estar los clubes también convenidos, que cada vez hay más y demás, escuelas de tecnificación, clubes convenidos. Al final, los clubes de élite tienen muy focalizado o controlado todo el perfil ese Fortius que hay por la zona mediante escuelas de tecnificación, clubes convenidos y demás. Entonces, cada vez yo creo que lo que más están haciendo es dejarlo cedido en ese club convenido y ya cuando dan el salto a cierta categoría, que ya se equipara un poquito todo, hace categoría infantil, cadete o la que ellos consideren, ya sí que lo suelen pescar para sus equipos. Pero yo no vería con malos ojos el hecho de promocionarlos con una etapa más. Al final ahí sí que vas a tener un poquito más en principio, de participación, es decir, infantil del último año y a jugar en cadete. Claro, pero a lo mejor ya no depende de porque tú seas muy bueno o no, sino porque si tú vas, vamos a poner el mismo ejemplo, en el Real Madrid o el Barcelona, estás en infantiles, no, casi que no te llegan, si te suben ahora al cadete le pasa lo mismo, porque casi que no le llegan durante a lo mejor 3 partidos al año para competir y algún que otro torneo. Sí, no. Pero Por ejemplo, te hablo desde lo que hacemos en el club nuestro, en fútbol base, por ejemplo, el equipo del juvenil nacional, con todo juveniles de primer año, aunque compitan con juveniles de tercer año, sabes que tienes un perfil de jugador a nivel técnico-táctico con un nivel elevado. Bueno, hay situaciones que sí que se nota esa capacidad física o esa condición física, pero creemos que es beneficiosa para el propio jugador. O sea, competir todos gente de primer año, incluso cadete de segundo, está en el juvenil nacional. Juvenil de primer año y cadete de segundo, competir contra juvenil de tercer año, y yo creo que es algo muy enriquecedor para el propio jugador. sí. Para cuando pasa a división de honor, ya tienen esa capacidad de haberse enfrentado a gente de nivel físico superior. ¿No? Y si encima rinde bien en esa categoría es porque... Van primero, sí, sí. Pues muy bien. Bueno, genial. Vamos al último bloque ya. Algunas preguntas, bueno, que a lo mejor no tiene tanto que ver con fútbol a veces, pero que también me gusta hacer y sé que los comentarios que he recibido también que a la gente le gusta escuchar. ¿Qué debería de aprender hoy un analista o un entrenador que quiera especializarse en portero? Pues yo te diría que debería entender el puesto específico como tal. Debería entender la figura del portero, porque al final es una figura muy especial que no tiene nada que ver a la de otro jugador de campo, nada más de que por el hecho que son 90 o 0, eso juegas o no juegas, y rara vez es que se produce una situación de cambio en un partido. Entonces, Bueno, ahí lo vimos hace poco tiempo con un portero, ¿no? correcto, pero no es algo eso muy atípico, es algo muy inusual que no se suele dar. Y como te digo, lo primero que debería de hacer es entender el puesto de portero. Puesto de portero. La Me exigencia que... gustó, sí, me gustó mucho, bueno, el portero de Tottenham cuando jugaron contra el Atlético de Madrid. Me gustó mucho reacciones de otros porteros, como De Gea, por ejemplo, lo que le mandó ese ánimo, porque quizá él, o bueno, De Gea, los porteros quizás sean de los únicos que pueden llegar a entender esa situación. Pasó con Karius también, ¿no? Contra el Real Madrid, con el Liverpool. Y todo el mundo se acuerda de eso ya. Yo no sé si ese portero ha podido llegar a lo que se esperaba de él, pero todo el mundo se acuerda 100% de todos esos errores y esas cosas, por desgracia. Pero podríamos decir que si no has sido... Hablamos muchas veces de que el entrenador, si ha sido jugador, normalmente tiene más posibilidades de llegar arriba, de estar en fútbol profesional, etcétera. ¿Podríamos decir que si no has sido portero, es casi imposible que llegues a ser entrenador de portero, por lo que estamos hablando, o no? Es más complicado. Es más complicado. O portero profesional no garantiza nada,
porque no te garantiza que tengas más conocimiento o estés más preparado que uno que no lo ha sido, pero es más complicado porque al final todo ayuda, el nombre ayuda bastante. Pero como te digo, yo creo que con trabajo, ganas e ilusión todo se puede conseguir. Y para mí, lo que empezó como un sueño hace X años, ahora es una realidad. Entonces, yo creo que hay que arriesgar y atreverse a hacer las cosas. ¿Y qué habilidades, además de todo esto que hemos estado hablando, qué habilidades son más importantes? Puede ser, no sé, por ejemplo, la técnica específica de portero, el análisis, la comunicación con el jugador, más allá del conocimiento, la formación y los cursos, sino esas habilidades que no se suelen aprender tanto en cursos. ¿Cuáles, no sé, cuáles dirías que son las más importantes para tu rol específico? Yo te diría que ambas, que todo está relacionado. Sí que es cierto que la experiencia te va marcando un poquito o vas aprendiendo los diferentes procesos o etapas en base un poquito al momento, al escenario, la situación que se esté dando. Algo muy importante es la experiencia que has vivido previamente, pero todo tiene su importancia. En mayor o menor medida, todo suma o resta. Entonces, yo creo que todo es importante. Cualquier detalle es diferencial. Y yo, sinceramente, yo se lo digo hasta al portero que ahora está jugando, yo se lo digo claramente. Yo sé que él está contento, yo no me preocupo de él, yo me dedico o me preocupo del que actualmente no lo está jugando porque al final yo estoy encima de él, le doy cariño, tal, el otro, ya sé que está contento y está todo No el hace mundo quiere falta. jugar. Yo le doy mucha importancia a la gestión, que entre ellos se lleven bien, que porque eso es vital. En el día a día, a la hora de la exigencia del entrenamiento, que vengas motivado, porque ya de por sí tienes jodido que no estés jugando como para venir encabronado a la sesión o a hacer esta. Entonces yo le doy mucha importancia al que no está jugando. Entonces, para mí algo fundamental es la gestión de vestuario y sobre todo que entre ellos se apoyen porque es lo que les digo, todo el éxito o el fracaso es grupal, no es individual. Si fracasamos, Sí. fracasamos todos y si triunfamos todos. Aparte de todo, que uno está apretando en el momento que no ha jugado para que el otro no se baje, entonces está todo relacionado, que todo el mundo apriete. Me parece muy importante, porque sobre todo siempre me da la sensación de que es un colectivo aparte, los tres porteros, que suelen ser tres porteros o cuatro, más Mm. el entrenador, los entrenadores, esos cinco como que aparte, tienes tu zona del campo, tienes tu material específico, es como que o hacéis, o se hace una piña importante entre vosotros mismos, o es difícil. Y ahora me toca a mí jugar, pero ahora me lesiono, juegas tú, haces buen papel, no es justo que te cambien, y ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a comportar de mala forma o no voy a tirar bien porque hay que... Vamos Es todos en la misma dirección, lo que les digo, vamos todos en la misma dirección. De hecho, una de las cosas que se me ha olvidado comentarte, durante la semana sí que las directrices, contenidos, objetivos los marco yo. El día de partido, el portero que juega es el que decide el calentamiento que se hace. Porque me parece algo muy interesante o muy importante, sensaciones el día de partido. Ya los contenidos ya están trabajados. O sea, lo que se van a encontrar o creemos que se va a encontrar y lo hemos trabajado durante la semana. Pero en el momento de partido, el portero que juega tiene que estar convencido de que ha hecho un buen calentamiento, ha hecho lo que él ha querido y parece que no, pero no imponer, para mí, en mi opinión, es muy importante el día de partido. Para eso está la semana de entrenamientos, para imponer cosas y tal. Y eso sí que yo lo hablé con ellos, que el portero que juega es el que decide el calentamiento de partido. Y hoy quiero incidir más en situaciones de juego aéreo porque tengo esta sensación, tal, o hoy más juego de pies o situación de finalización, tal. Entonces, él decide y el resto nos adaptamos, tanto el que no juega como el entrenador de portero. Y él bueno, decide si supongo, se queda en finalizaciones grupales, si se queda el otro, y eso está negociado desde el principio y es innegociable. entiendo que eso lo has ido aprendiendo a lo largo del Sí, tiempo, de, sí, sí. ¿no? Eh, lógicamente habrás encontrado errores en tu camino. Y ¿Qué sigo, errores? Hombre, todos, estamos todos. Pero, ¿qué errores ves en entrenadores jóvenes cuando trabajan con portero, incluso si lo puedes comparar con algún error tuyo que ya ha pasado? O sea, ya no, ya no pasa nada, pero ¿qué errores ves? bueno, al final yo respeto todas las formas de trabajar, ¿eh? Cada uno tiene su forma de trabajo y es igual de respetable, mejor o no tiene por qué ser ni mejor ni peor que la mía. Yo tengo la mía propia, que es lo que esa experiencia me ha ido marcando en sí, pero como te digo, yo respeto toda la forma de trabajo porque si lo hacen es porque creen que es lo mejor. Yo te hablo de mi experiencia personal, yo he hecho la vista atrás hace 14, 15 años cuando empecé con portero senior. Joder, pero ¿cómo podías hacer esto? Tal. Es poco a poco a través de formaciones, de ponencias, de cursos, de, bueno, que pues, me gusta también ver cómo trabajan otros entrenadores de porteros, que
que se aprende también viendo, no copiando porque no me gusta copiar, pero sí que me abran la mente a, mira, de esto me sale esta otro, que soy una persona que está abierta a, joder, vamos a ver cómo trabajan esto. Me gusta aprender, crecer y esto no tiene fondo. Al final vas a crecer lo que quieras crecer. Esto es así, es un aprendizaje constante. Yo aprendo de todos los cuerpos técnicos que están pasando por aquí, todos los entrenadores me llevo cosas, algún otro pues también me he llevado ciertas cosas que sé que no, que igual no se debe hacer. Esto es un aprendizaje constante. Te vas quedando con las cosas positivas y con las no tan positivas. Entonces, como te digo, todo es respetable porque si lo haces es porque crees que es lo mejor. Eso es así. Sí. En ese momento, Y igual con claro, el tiempo te das cuenta de que no, como me pasa a mí, sigue pasando, ¿eh? no, pero y que el fútbol no tiene un camino, que a veces haces cosas que no entran en tu cabeza y ganas partidos y otras veces lo haces todo, tú crees que es muy bien y por lo que sea no ganas partido y aparece que no estás trabajando bien y Mira, tampoco creo que es así. te voy a contar ahí que se nos dio hace pocas semanas. Pues, es un hecho, no es porque quiera decirlo y nada. Somos el equipo más goleador de toda la segunda red, de los 90 equipos. Hubo una semana que nos obsesionamos en finalizaciones, pues porque el día anterior tuvimos, no sé si 17 ocasiones de gol, hicimos 0 goles, nos obsesionamos, no sé, los días de semana que planteamos tareas de finalización y tal, llegó ese partido y metimos 0. La semana siguiente, para que veas, la semana siguiente no ¿No hicimos entrenas? ni una finalización, de verdad, y metimos 6. O sea que el fútbol muchas veces es caprichoso. Es que eso muchas veces nos pasa. Oye, tenemos que entrenar acciones a balón parado, que es que hemos A recibido 10 veces goles en contra y tal. te obsesionas tanto con ello que la mente del jugador está ya. Hace unos años recuerdo que íbamos a un escenario que era todos saques de banda largo, que las ponían en área pequeña y tal. Lo trabajamos X días. Llegó el partido, ¿sabes qué pasó? ¿No? ¿Cómo nos metieron Gol. gol? No, Exactamente. claro, Entonces hay veces que es hasta lógicamente. peor que se obsesiona el jugador con cada saque que se va a esto, están cagados en vez de reforzar. Sí. Entonces, Por eso yo soy partidario de que un día a lo mejor algo muy específico, pues sí, trabajes algo muy específico del rival o tal, pero es mejor planificar los distintos escenarios lógicamente es imposible todo, ¿no? Pero saque de banda, oye, y si nos encontramos algún día algún equipo que hace esto, pues tal, que ya lo tengan trabajado para que no parezca que uy, correcto. vamos a tener miedo, que mira lo que Sí. hacen, que tal. Sí, nosotros de hecho tenemos las diferentes salidas de presión en base a si nos apretan con uno, con dos, con tres, si van a pares. Independientemente de que ya se pueda llamar el rival X o Y, que si te hacen una cosa u otra, eso es lo que tienes que hacer. Sí. Exactamente, exactamente. Tres últimas preguntas. ¿Eh? La primera es una pregunta en dos, que es que si crees que el análisis del portero está suficientemente desarrollado hoy en día y cómo crees que va a avanzar la figura del entrenador de portero en unos pocos años. Pues yo creo que el análisis de portero ha evolucionado mucho. Ahora se va todo al detalle, analizar cualquier posición corporal, que si el pie está más adelantado, más retrasado. Se ha llevado a un límite casi extremo, pero como digo, que toda información es igual de valiosa, porque toda información que le puedas facilitar al jugador, yo creo que es beneficiosa en detrimento del equipo. Oye, el portero rival tiene este comportamiento tal, que él ya sepa, luego el que decida, pero que ya tenga en su cabeza que, mira, si sea una situación de estas, el portero tiene este patrón en concreto, se comporta de esta forma determinada. Entonces, bueno, yo creo que se le da una serie de herramientas que facilitan al jugador para poder tomar buenas decisiones. Por tanto, yo creo que eso en ese aspecto evoluciona mucho el tema del análisis, tanto de portero como de jugadores. Y ¿Y la otra, ¿cuál era? cómo te gustaría que vieran a la figura del entrenador de portero o incluso qué naturalidad lleva para que dentro de 5 años en qué posición va a estar el entrenador de portero? Yo, como te he dicho antes, yo creo que se le está respetando cada vez más y cada vez se le da más peso dentro de un cuerpo técnico, se le asignan más funciones y como te he dicho, es que para ser entrenador de porteros tienes que ser entrenador, si no, de hecho no puedes hacer a los cursos de entrenador de porteros. Por tanto, es una de las cosas que se busca desde la federación, que todo el mundo, aparte de ser entrenador de porteros, tenga su titulación de entrenador para ayudar al staff en lo que quiera el entrenador, ya sea análisis de rival, balón parado. Entonces hay que estar Por, preparado para el planteamiento de tareas, interpretación de escenarios. En el partido, tía, oye, ¿qué ves tal? ¿Cómo lo harías? ¿Qué cambios ves? Pues hay que estar preparado para cualquier cosa que te diga el míster, darle una solución, intentar ayudar. por eso creo
que lo que es la figura del entrenador de portero es quizás la que más haya avanzado Sí. a nivel de conocimiento general, porque como tú dices, tienes que ser primero entrenador y después súper específico, que Sí. es un poco lo que defendemos nosotros los analistas, que primero somos entrenadores y luego somos analistas. O al revés, si lo quieres decir, me da igual, pero yo haré cosas que el entrenador ni tiene tiempo, ni tiene fuerza, ni energía para hacerlas, pero soy capaz de ver un rival, contextualizarlo y saber qué puedo hacer contra ese rival en función a cómo tú, entrenador, como tú piensas. Entonces, al final son figuras distintas que podemos compartir perfectamente vestuario, pero que todo parte de una base. Es saber de fútbol, es ser entrenador y a partir de ahí te vas especializando en la materia o en el rol que te valga. Entonces, espero que la gente que esté viendo este episodio se termine dando cuenta que primero tenemos que saber de fútbol y después nos podemos especializar. Que no lo hagamos al revés, porque o a lo mejor se puede hacer paralelamente, que vas estudiando una cosa y otra, pero que hay que saber de fútbol, que si no, no. Así es. Bueno, dos últimas preguntas. Muy Primera, bien. ¿qué recursos, libros, documentales o lo que sea recomendarías para ser mejor profesionales, ser mejor persona, para formar algo que te haya marcado de verdad? Bueno, todo lo que sea palabra formación creo que es positivo, ¿eh? Ya dígase una charla, ya una ponencia, una entrevista, hacer cualquier curso de entrenador, ya sea federativo o académico. Yo creo que todo es enriquecedor, incluso convivir con otros entrenadores o miembros de otros staff técnicos. Yo creo que al final eso es lo más enriquecedor que hay. Sobre todo el que tiene la oportunidad de vivirlo desde dentro, enriquecerse con los demás compañeros dentro del staff, y los que no tienen la posibilidad de estar actualmente en un cuerpo técnico, pues como te digo, pues asistir a cursos, ponencias, entrevistas, tutoriales, todo ese tipo de cosas. Yo creo que siempre se saca algo positivo. Algo en concreto, pues no sabría cuál decirte, pero como te digo, la palabra formación es la más enriquecedora que hay. Sí, yo también lo creo. Hay muchas formas de formarse Sí. y hoy en día el que no se forma es porque no quiere. Con esto que estamos haciendo hoy, yo creo que si la gente le puede servir a alguno para, mira, pues no se me había ocurrido esto, tal, todo lo que sea diferentes puntos de vista, igual de un disparate que haya podido contar yo, de ese disparate a otro se le ocurre otra cosa, mira, pues esta chorra que ha dicho mira, me ha salido esto, tal, bueno, pues todo lo que sea ayudar, bienvenido sea. Pues sí, y no es por falta ni de tiempo ni de recursos. Hoy en día está todo, lo podemos encontrar todo, tenemos acceso a Exactamente, toda la información correcto. y muchísimas cosas son gratis, por no decirlo casi todo. Las cosas Esto, de pago porque te llevan antes a conseguirlo y no te distraes por el camino. Pero opciones hay. Así esa. que... Y la última, y ya te Mm. dejo, ¿a quién recomendarías traer aquí al podcast a charlar un ratito? Pues tengo varios, sí, sí, sí. Pues dime que yo los apunto. Venga, pues como jugador, creo que puede ser muy interesante. He estado yo aquí con él, ahora está jugando en Japón, en la J2, John Anders Serantes, que es portero del Gifu. Luego sería Miguel Martínez de Corta, que es nuestro actual segundo entrenador, que ha sido portero profesional en Barcelona, Real Zaragoza y demás, y ahora está ejerciendo de segundo entrenador y también es preparador físico, aquí en el club donde estoy yo. Miguel Martínez de Corta. Y el último, Víctor Gómez Medel, que está de preparador físico y redactador en el Urartu de Armenia, que es otro compañero mío. Ha estado en el Rubin Kazán 4 temporadas y actualmente está en el Urartu de Armenia. Muy bien, pues mira, me lo Así que yo te apunto. recomiendo, cualquiera de los tres te van a dejar un nivel alto. Qué bien, qué chulo. Pues mira, yo me lo tengo aquí apuntado. Como siempre digo, no me pueden decir que no porque vienen de tu parte. Exactamente. Exactamente. Así que genial. Bueno, pues Javi, muchísimas gracias. Muy interesante. He aprendido muchísimo. Me ha encantado esta charla. Espero que sigamos en contacto y Seguro que sí. que no acabe esto aquí en una simple charla de dos colegas hablando de fútbol. El placer ha sido mutuo, Varo. Muy bien, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Gracias. Chao.